presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un cordial saludo a la teleaudiencia de Ecoavisa. Buenos días. Haciendo un balance, ¿cuáles son los efectos que ya se están sintiendo y que se agravan a medida que pasa el tiempo tras la decisión de extender las sobretasas arancelarias hasta junio del 2017, por un año más? Stephanie, el país se sigue achicando. Decrecen las importaciones, decrecen las exportaciones, decrecen las ventas en el comercio, decrecen las ventas en la industria, decrece lo que se transporta en el país, decrece el consumo, por ende decrece la economía. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Solo en el 2015 4.800 empresas entraron en causal de disolución. Veamos las proyecciones de las multilaterales. El Ecuador en este año va a decrecer alrededor de un 4,5%, el próximo año será una cifra similar. La recaudación del IVA ha bajado en 351 millones de dólares. Vemos estadísticas como la importación de autos solo en unidades ha caído en alrededor del 39%. Entonces las señales son claras, la economía se sigue contrayendo, las empresas siguen sufriendo, no tienen cómo pagar sus costos fijos y el gobierno sigue tomando medidas que... Sí, perdón. Y de un lado vemos un poco la afectación en cuanto a la importación a la que usted se refiere, pero también de materias primas, de bienes de capital que se utilizan justamente para producir determinados productos de consumo doméstico, que a la larga encarecen también las exportaciones. Ahora, recordemos que para eso se creó también el drawback, este mecanismo de devolución de esos impuestos, pero tampoco, según han denunciado, estaría funcionando bien. Entonces, ¿cuál es el escenario allí? Mire, el escenario es complejo porque el drawback no se ha pagado y yo dudo que se lo pague. El déficit en el presupuesto general del Estado está alrededor de 9.000 millones de dólares. El Estado está lleno de deudas, tiene deudas en servicios petroleros, tiene deudas con constructores, tiene TBCs, el servicio anual que tiene que pagar, que es el capital e interés que paga por la deuda, es enorme. Entonces realmente no tiene la liquidez y no puede generar la liquidez para cumplir con la deuda con los exportadores. Entonces el país ha perdido valor, Stephanie. ¿Qué es lo que sucede? Mire, un modelo exitoso de desarrollo lo que promueve es el desarrollo del mercado interno, generar consumo dentro de un país. También lo que promueve es el desarrollo de un mercado externo, firmar acuerdos de libre comercio, abrir las fronteras del país. ¿Qué es lo que sucede en la región? Yo solo sé de 3 países que no promueven los mercados internos ni los mercados externos, que son básicamente Cuba, Venezuela y Ecuador. Entonces el país se sigue complicando porque no generamos la inversión, no atraemos dinero. Y mire, mucha gente también se equivoca al hablar de acuerdos de libre comercio porque dicen, claro, esto solo me promueve un déficit en la balanza comercial porque yo empiezo a importar más de lo que exporto. Pero realmente lo que sucede, y hay que ver esto en otra dimensión, porque lo que sucede cuando usted firma un acuerdo de libre comercio, y podemos ver el caso de Colombia, lo que hace esto es generar mucha inversión. Empresas empiezan a llegar de afuera y obviamente las industrias especializadas en el Ecuador empiezan a exportar. Y de otro lado, claro, dentro de los efectos podría ser eso también uno de los temas que hay que analizar. Está el acuerdo con la Unión Europea. Si estamos de cara a ratificar ese acuerdo con uno de nuestros principales socios comerciales, como es la Unión Europea, lo que buscamos es preferencias comerciales mutuas, tasas preferenciales más bajas incluso que las consolidadas en la Organización Mundial del Comercio, pero no se contradice entonces este fin con las sobretasas, o sea, por encima de las que ya existen en la OMC. ¿Es compatible esto con un acuerdo de tasas preferenciales, que es lo que se busca en un acuerdo con la Unión Europea? Mire, esto nada es compatible. De hecho, la OMC está analizando nuevamente el pedido de la extensión de 9 meses. El Ecuador debió haber desmantelado a fines de junio ya las sobretasas y no lo hizo. Y mire, lo que tenemos que ser es competitivos. ¿Y qué es lo que sucede en el Ecuador? Perdemos competitividad porque le encarecemos la vida al consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Estas medidas, ¿a quién convienen, no es cierto? Convienen al gobierno porque puede seguir gastando, puede seguir con viáticos, los burócratas siguen con sueldos. Esto le conviene a las ciudades fronterizas porque el éxodo de gente que sale a comprar en estas ciudades durante los feriados es incontrolable. Esto le conviene al contrabandista también porque sigue vendiendo de una manera informal e ilegal en el país.
Pero ¿a quién no le conviene, Stephanie? Al consumidor final. ¿Por qué? Porque le está quitando dinero de su bolsillo, y con lo que ahora le toca comprar un celular, podría usar ese dinero para consumir producto hecho en el Ecuador. Y si puedo, me gustaría demostrarle unos cuadros de la situación por la cual pasamos en el Ecuador. A ver. Mire, aquí tenemos el cuadro. Mire, un teléfono inteligente. Veamos este cuadro. Un teléfono inteligente en el Ecuador cuesta en el Ecuador cuesta $1,290. En los Estados Unidos cuesta $650. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que un ecuatoriano compra uno de estos teléfonos, le está regalando un teléfono al Estado. Veamos el precio de una computadora de las mismas características. En el Ecuador cuesta $750, en los Estados Unidos $329. Cada vez que alguien compra una computadora en el Ecuador, le está regalando una computadora al Estado. Veamos, un par de zapatos al cual cualquier deportista debería tener derecho a acceder. En Brasil, por darle un ejemplo, cuesta $50, y en el Ecuador cuesta $120. Bueno, eso es entonces, una consecuencia en cuanto a los precios, es decir, que encontremos las cosas acá mucho más caras si nos referimos a esos bienes importados. Pero hablando de los acuerdos y lo que se consigue justamente con estos acuerdos de reciprocidad, la posición de Ecuador que hemos visto en la OMC es que, bueno, pues la mitad con las sobretasas también por el tema del terremoto y sus efectos, es lo que han alegado. Lo que vemos ahí es que esa posición quizás la podrían apoyar los países que no se ven afectados, que tienen escasas relaciones comerciales con nosotros, pero es contraria a la posición de nuestros socios comerciales, de Estados Unidos, la Unión Europea. El 26 y el 25% de las exportaciones va a ese destino, más del 50% está allí. Entonces, ahí está la posición, en cambio, de la Dirección de Comercio de la Unión Europea, de que se tienen que levantar esas sobretasas lo antes posible. Así es, mire, lo del terremoto básicamente fue una excusa, porque si usted escucha las declaraciones del exministro de Industrias, ya lo dijo claramente: tenemos que tomar nuevas medidas en cuanto a las sobretasas por la situación económica por la cual está pasando el país. Entonces, a raíz del terremoto, el gobierno estaban hablando inclusive de un timbre cambiario, estaban hablando de mantener ciertas tasas, pero a raíz del terremoto deciden mantener las sobretasas, lo cual es un poco incoherente, porque a su vez, paralelamente, también pasan por la Asamblea una ley solidaria, y para pagar los destrozos que generó el terremoto, lo que hacen es cobrar más IVA, lo que hacen es cobrar un impuesto al patrimonio, lo que hacen es cobrar más impuesto a la renta, 3%, y también cobrar diferentes montos de sueldo según lo que gana una persona. Entonces, por un lado, están pagando el terremoto con más impuestos, y por otro lado mantienen las sobretasas, y el riesgo para el Ecuador no es menor, como usted bien lo dijo, un 14% de nuestras exportaciones se van a la Unión Europea. ¿Esto podría postergar la ratificación, usted cree, podría postergar la ratificación de ese acuerdo comercial con la Unión Europea? Es que, sí, mire, si usted tiene un acuerdo con la OMC, y la OMC tiene que analizar nuevamente, jurídicamente, por qué usted está extendiendo las salvaguardias, si el Parlamento Europeo tiene que discutirlo de nuevo, si existe un Consejo que tiene que discutirlo de nuevo, obviamente, usted ya estaba contra el tiempo, porque nos demoramos en la autorización de nuestros vecinos para la adhesión del acuerdo. Entonces, definitivamente, esto es una traba más, y si es que no se firma el acuerdo con la Unión Europea, es básicamente por las medidas que toma el gobierno. Son las observaciones y la opinión de Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Tiempo de una pausa, y cuando regresemos estará Fernando Villavicencio, periodista de investigación de la revista digital Focus. El contrato de venta de crudo a la empresa estatal tailandesa por $2.500 millones, con autorización de reventa a terceros. Regresamos, quédese en nuestra sintonía.